Nos espera dos presentaciones que después de la inspiración es lo concreto de lo que está sucediendo. Y para eso va a subir Diego primero, como fue presentado antes como director ejecutivo de este movimiento de banca ética. Yo había pensado un poco que me tocaba después de Seba, entonces lo había encarado por el lado de traerlo de América Latina. Pero vos sos más gracioso. No, está bien, está bien. Y entonces, yo en realidad, cuando estaba haciendo esto, últimamente me estoy inspirando mucho en música y me venía este poema de Citarrosa. Entonces, comparto la inspiración, me parece interesante como guía también de la presentación, que les prometo va a ser muy corta. Pensaba poner la música, pero bueno, lo voy a leer. Me gustaba por esto de América Latina y este verso de que mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral, se llama pueblo oriental por razón de su destino, pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Que es precioso, ¿no? Y esto también es espiritual, es difícil hasta incluso leerlo y no emocionarse. Es posible en Uruguay un proyecto como el de banca ética. Bueno, ensayo la respuesta. Lo que vamos a hacer es un estudio de prefactibilidad. Lo que vamos a ver es si podemos desarrollar esta idea en Uruguay. Esto es lo que nos estamos planteando. Trata de analizar qué viabilidad tiene poder asistir a tres sectores o tres ramas de sectores grandes y descubrir qué subsectores o qué proyectos, empresas están en estos, se abren en estos, ¿no? En medio ambiente, en educación, en cultura y en desarrollo social. Por otra parte, lo que quiero decir o lo que voy a tratar de esbozar es la idea de que la segmentación de la oferta del mercado financiero uruguayo permite la existencia de una institución como la que está planteando Banca Ética a nivel latinoamericano y Uruguay. Y nada, lo que voy a tratar de hacer es decir, bueno, en el ámbito de desarrollo social, en el sector desarrollo social, Uruguay tiene una cantidad, y esto es solo una mínima aproximación, una mirada muy por arriba. Uruguay tiene un desarrollo muy importante, en más de 2.000 cooperativas de vivienda. Es un fenómeno muy interesante del desarrollo de la vivienda en Uruguay en forma cooperativa. La idea también es de acompañar organizaciones en la inclusión social. Hay muchas organizaciones trabajando en proyectos concretos de inclusión social. También apoyar empresas públicas o empresas constructoras que con licitaciones públicas mejoren el espacio urbano o actividades, deportes y creativas. En fin, hay en general, esto es solo una forma como para ver si es posible un proyecto de banca ética en Uruguay. En el vector medio ambiente, en el sector medio ambiente, aquí hay una cantidad, mi esposa que está en este mundo me contó mucho y traté de poner algunas cosas grandes, financiar o poder formar parte del proceso de transformación de la matriz energética, de la valoración de residuos, de la movilidad sostenible, de la agricultura sostenible, la economía circular y la transformación de los procesos productivos. Este último elemento para nosotros es clave, formar parte, la banca ética tiene sentido en tanto pueda transformar procesos productivos. Es fundamental entender que también empresas grandes, empresas importantes, hacen un cambio en la conciencia y nosotros acompañamos esos cambios, esa transformación, porque además entendemos que los cambios también tienen que ser liderados por las empresas grandes. Y cultura y educación, hay un impulso muy importante en la educación privada, a todo nivel, a todo estrato social al cual entendemos que podemos financiar. Los bancos no los están financiando hoy, el plan de cuidados y bueno, y también otra vez las ONG, la sociedad civil, los gremios y los sindicatos. Uruguay tiene una enorme extensión de asociaciones, de sociedades, de organizaciones a las cuales nosotros podemos sumarnos para participar. Este otro verso aparecía: no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso.
del otro lado, del lado de la oferta. Entendemos que el mercado financiero está muy segmentado. Esto es, hay bancos corporativos, los grandes bancos, los bancos privados multinacionales que están en Uruguay, concentran 16.000 millones de dólares en una plaza que es chica, la uruguaya, estos son solo créditos, y un segmento de financieras, de cooperativas chicas que informa, este dato es Banco Central, aproximadamente 1.600 millones. De este dinero, 9.000 millones se presta a empresas, 7.600, que es una cifra grande, a familias. Nosotros entendemos que hay un lugar acá, creo que entendemos que hay una institucionalidad, que hay un espacio para nosotros, un espacio entre este sector y ¿no? Y que apunta a las empresas. Lo estamos estudiando, lo venimos viendo con claridad. Entendemos que hay un nicho, y no es tan nicho, que hay una capacidad para entrar, sobre todo proyectos y empresas que no entran en los bancos privados, y que el negocio financiero y de financieras y cooperativas está orientado a la familia. No sé si me explico, digamos. ¿Bancos corporativos incluye a la República? Bancos corporativos en esta cifra incluye al Banco República. Esto para mí es fundamental. ¿Qué tiene para aportar la banca ética? O sea, que en realidad está bien que el estudio de estupefactibilidad, pero en realidad, ¿qué es lo que la banca ética tiene para aportar en la economía del Uruguay? Lo primero es la teoría del cambio. Los que somos más académicos o economistas estamos como medio obsesionados con este tema de la teoría del cambio y el impacto, es qué es lo que vamos a hacer. La banca ética no genera un impacto directo, la banca ética no cambia directamente, cambia a las empresas que generan impacto. Y esta es la lógica, pero esta lógica es fundamental. No queremos medir, esto nos decían nuestros hermanos chilenos, no queremos medir qué impacto tenemos. Lo que nosotros hacemos o lo que buscamos es mejorar la calidad del crédito de las empresas que van a hacer impacto. Lo que queremos formar es un grupo fuerte de empresas que tengan la capacidad de cambiar la economía y que lo estén haciendo. Entonces el valor tiene, porque en el sistema financiero tiene esa doble función de generar información, pero también de la capacidad del análisis, de canalizar el dinero hacia las actividades rentables. Ese rol es fundamental. Entonces, ¿nosotros qué aportamos? ¿Cuál es el valor? El análisis de riesgo de triple impacto. Esto yo entiendo y entendemos todos los que estamos en esto, que es un enorme valor de aporte y que lo encontramos en la banca ética, y que lo descubrimos en la banca ética chilena. O sea, hay un respaldo profesional, serio, hay la elaboración de una matriz y una capacidad de analizar el riesgo de triple impacto que no lo tiene la banca tradicional, que no existe en el Uruguay de una manera, de esta manera técnica. Pero también es las condiciones de impacto positivo. O sea, ¿qué pasa con las empresas que no califican? Porque puede haber muchas que no califiquen en su impacto, o sea, por sus condiciones de impacto, porque no están causando el impacto o porque no lo están haciendo de la manera que entendemos deberían hacerlo. Entonces aquí hay también otro aporte, o sea, aquellas que no calificarían a tomar un crédito es qué deberían hacer para calificar un crédito. Entonces, por ese lado también hay una mejora, es una mejora sustantiva la posibilidad de ofrecer hojas de ruta. Porque la banca ética no califica solamente créditos, está organizada de una manera que involucra expertos en el estudio de los proyectos. Entonces acondiciona, o sea, entiende por qué un clasificador no es, o sea, entiende lo que los otros bancos no entienden. Los otros bancos no entienden cuál es el negocio del clasificador. A nosotros nos parece muy importante, o una asociación, una cooperativa de clasificadores, o una asociación de cooperativas de clasificadores. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cuáles son sus cadenas de valor? ¿Quién paga? ¿A quién? ¿Cómo funciona? ¿No? Hasta de temas tributarios en el medio. O sea, todo esto, esta forma de involucrarse, esta forma nueva de ser banqueros, como diría John, ¿no? Esa forma, es entender las finanzas desde ese otro lado, ¿no? Sí, Miriam, así es. De este otro lado de la línea es también entender los proyectos que generen, después de un impacto positivo, que aseguren el repago. Esto no es solamente una selección de proyectos lindos que cambien el mundo, también tienen que ser sustentables y tienen que repagar el crédito, porque si no sería demasiado irresponsable, además sería un proyecto de semana y media. Con lo cual, esto también nos parece un aporte sustancial, el poder participar en los proyectos y en las empresas para ajustar la estructura de deuda a su estructura de funcionamiento. Porque ahí sí creo que generamos un aporte sustancial, digamos, ¿no? La estructuración esto de la deuda a la asistencia. Y finalmente esto, y ahí ya estoy terminando,
que el proyecto es latinoamericano. Y esto es algo clave. En el diseño de esta imagen no hay límites, hay ríos, hay verde. Y de alguna manera yo creo que nos viene, creo que nos viene bien entendernos como latinoamericanos desde el inicio. Y mirar Latinoamérica como propia, ¿no? Que es con sus dolores, con sus desigualdades, con su pobreza, con sus problemas ambientales, pero también el continente verde, el de los jóvenes, el de la esperanza, ¿no? Y formar parte de eso, ¿no? Y después esto, que también es otra imagen y tiene que ver con esa, que a mí yo lo veo por este lado, es qué bueno que está, que para nosotros, digamos, los criollos más gauchos del sur, nos viene muy bien el realismo mágico de Colombia y entender también desde la diversidad cultural de Brasil, con su potencia, y empezar a entendernos a nosotros también, desde la mirada y de la capacidad de mirar el mundo de los brasileros con toda su diversidad y su potencia. Y ser también y entendernos que somos ellos cuando nos miramos a nosotros. Entusiasma mucho, desafía mucho porque los proyectos latinoamericanos son difíciles. Y este es el final. Así pues, no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos fueguinos, venezolanos cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos del mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Muchas gracias. Hablo muy rápido, y además hablo en chileno, que se entiende muy poco. Y además hablar después de Joan y hablar de Diego, seguro es muy difícil. Yo los invito a que miren el PowerPoint más que a mí, que es mucho más lindo que yo, por supuesto. Y un poco la idea era como contar un poco de qué se trata esto que estamos haciendo. Y los quiero invitar a un viaje de una serie de elementos, una serie de cosas, sobre todo con la lógica de invitarlos a soñar de qué se trata el banco que estamos creando. Un poco para que podamos entrar ya, como este era el lanzamiento de un estudio de prefactibilidad, podamos entrar ya a diseñar el banco, ¿ya? Y un poco pensando en la idea que plantea Joan de que el dinero puede cambiar el mundo y que la banca ética puede cambiar el mundo. Insisto en que vean el PowerPoint, no me vean a mí. Que la banca ética puede cambiar el mundo. Entonces, cuando llega Melé a Latinoamérica y dice, bueno, creemos un banco ético, ¿ya? Y la gente encontraba que esto era una ridiculez, que no era posible pensar en un banco ético, y la gente decía, ustedes son, lo voy a decir en Argentina, ustedes son unos pelotudos que creen que pueden hacer un banco. Mucha gente de la banca dijo que esto no era posible, ¿ya? Entonces lo primero que pensamos fue en hacer un prototipo, después hicimos un estudio de prefactibilidad y empezamos a contar y difundir esto en todas partes para contar de qué se trataba la idea de la banca ética, ¿ya? Y la convicción clara, que lo planteó Diego con mucha claridad, es que se puede crear un banco, es que hay espacio de mercado, hay condiciones jurídicas, hay condiciones económicas, hay inversionistas para crear un banco en Latinoamérica. Se puede. Por lo tanto, este estudio de prefactibilidad no busca responder la pregunta de si se puede, porque la pregunta de si se puede ya está respondida. Se puede y lo estamos haciendo, ¿ya? Y una mirada de este banco es que cuando surgió esta difusión de Joan Melé en Latinoamérica, un poco la pregunta de a dónde vamos a impulsar el impulso, surgió el proyecto de doble impacto en Chile, surgió la red Dinero y Conciencia en Brasil, surgió la banca ética argentina, México, Paraguay, y hubo mucha invitación de distintos países de Latinoamérica a preguntarle a Joan, a invitar a Joan a crear el banco, ¿ya? Y hay una definición estratégica que tiene, que también la planteó Diego, es que estamos pensando en un banco latinoamericano. No estamos pensando en un banco uruguayo sumado a un banco chileno, sumado a un banco colombiano, no, estamos pensando en un puro banco, en un banco que es latinoamericano, ¿ya? Y de ahí viene un poco esta idea de crear un banco latinoamericano pensando en el mundo, inspirado en Triodos Bank. Estamos siguiendo la lógica y la experiencia, gracias que tiene Triodos Bank, situando la dignidad humana en el centro del negocio. Este es un banco que es rentable, que gana dinero, pero que pone a la dignidad humana en el centro del negocio. Y aquí voy a adelantar una pregunta que la gente siempre hace en este tipo de charlas, que es una pregunta que a mí me da mucha vergüenza, entonces la voy a hacer para que nadie la haga. El que la tenía anotado, bórrela, ¿ya? Y que es la clásica pregunta que sale mucho en todos los países, que la gente dice, ¿por qué no viene Triodos a Latinoamérica? ¿Por qué no se instala Triodos en Latinoamérica? Un banco que tiene 40 años, que tiene prestigio, que tiene inversionistas, ¿por qué no lo traemos? Y a mí esa pregunta me da mucha vergüenza porque se trata un poco como decir nosotros, latinoamericanos, no tenemos ninguna capacidad de resolver nuestros propios problemas, entonces que vengan los holandeses, que los admiramos harto, que se instalen aquí y que resuelvan nuestros propios problemas. Entonces de ahí viene la idea de crear un banco y de no traer Triodos,
Porque traer tríos sería asumir que no tenemos nosotros, los latinoamericanos, la capacidad de resolver nuestros propios desafíos, ¿ya? Entonces, para que esa pregunta no la hagan. Y surgió el año 2017 este roadmap, y yo les quiero contar qué ha pasado con esto, donde lo primero que hicimos fue una etapa de prototipo, que tenía que ver con trabajar la identidad del proyecto, entender qué implica hacer un banco con estos valores, y también empezar una operación a pequeña escala, empezar a aprender, porque no se trata de crear un banco un día para otro, sino que se trata de ir generando capacidades para hacer banco, y de ahí surge la plataforma de crowdlending Doble Impacto. No quiero decir con esto que es esta plataforma la que se instala en Uruguay, esto es parte de lo que se ha avanzado, y quería mostrárselos porque quiero que vean lo concreto de esto. Porque cuando uno escucha a Joan invitarnos a cambiar el mundo, lo que hicimos fue tomar esta idea de cambiar el mundo y bajarla al suelo y ponerla en la tierra en una plataforma de crowdlending. Este es un pantallazo de hoy día en la mañana de esta plataforma de crowdlending, ¿ya? Ayer financiamos una editorial que hace unos libros educativos para niños por más o menos $15.000 en un plazo de 12 meses a un retorno para el inversionista de 10, ¿ya? Green Libros es una empresa que recicla libros, que los repara y que los revende, con la idea de promover la lectura y de reducir la huella de carbono del papel del libro, ¿ya? La corporación Mundo Rutas, y a Green Libros en total se le prestaron 27 millones de pesos, que son algo así como $50.000, ¿ya? Esta es una fundación que trabaja operando a niños con labio leporino, ¿ya? Y un poco lo que les quiero mostrar es la diversidad de proyectos que se financian. Aquí hay una empresa de reciclaje, hay una empresa aquí que vende, que es un crédito de más o menos $150.000, que vende unas máquinas que limpian el agua potable, que en Santiago al menos tiene mucho cloro. Entonces, en el fondo, esto de crear un banco ya está en movimiento, no hay que pensarlo como una utopía, esto existe, hoy día se están financiando proyectos con la lógica de la banca ética, esto es una realidad, no estamos partiendo de cero, esto existe. Y el año pasado hicimos un prototipo también en Brasil, o sea, esto está aprobado en Chile y está aprobado en Brasil, está aprobado en dos países muy distintos. Si resultó en Chile, resultó en Brasil, no hay por qué pensar que no puede resultar en Uruguay, ¿ya? El año pasado en Brasil hicimos un prototipo en 6 ciudades, donde financiamos 1 o 2 empresas por ciudad y prestamos más o menos $1,5 millones de reales, que son como $350.000, $400.000. Juntamos esos $400.000 en más o menos 16 días de inversionistas que creyeron en esta idea. Voy a ir un poquito más rápido porque es muy lento. Y ahí un poco está la idea del nombre del banco, que se me adelantó. El nombre del banco. Entonces, pasa que mucho la lógica del emprendimiento que uno le quiere poner nombre al banco, y la gente está apurada por ponerle nombre al banco y dibujar el organigrama del banco y dibujar el gobierno del banco y quién va a ser el presidente del banco y como el banco en el fondo. Entonces digo, da lo mismo el nombre del banco, le podemos llamar Doble Impacto, Banco Conciencia. Hay alguien ahí dijo que le pusiéramos Triada Bank, que es un nombre que a mí me da un poco vergüenza, sería vergonzoso decirle a los europeos que les copiamos el nombre, ¿cierto? No podemos caer en eso. Les copiamos tantas cosas a los europeos que no le copiamos el nombre al banco. Entonces yo dice, da lo mismo el nombre del banco, Mitocondria Bank, no importa el nombre del banco, ¿ya? No se pongan a pensar en que cuando creamos un banco le estamos poniendo un nombre a algo. Entonces, da lo mismo el nombre del banco. Incluso uno decía, este banco también podría ser, como es un banco con harta ayuda mutua, uno podría pensar en unas mitocondrias que se apoyan. Pero nada, lo que les quiero decir con esto es que el estudio de prefactibilidad no se trata de ponerle nombre al banco. El estudio de prefactibilidad se trata de instalar en Latinoamérica la idea de que la banca ética es posible. El banco no tiene nombre y no va a tener nombre hasta mucho tiempo más, porque le vamos a poner el nombre cuando hayamos terminado de madurar la idea del banco que estamos creando, ¿ya? Y en concreto, el estudio de prefactibilidad es la etapa previa, estamos aquí hoy día, es la etapa previa a este proyecto prebancario, que es la idea de o levantar un fondo, o un fideicomiso, o una plataforma de crowdlending, mitocondria, lo que sea, ¿ya? Que tenemos que resolverlo como parte del estudio de prefactibilidad. Entonces aquí tendrán que haber abogados uruguayos que conozcan la reglamentación uruguaya para definir qué figura prebancaria podemos tomar con dos lógicas. Con empezar a formar la comunidad humana, este banco se juega en el equipo que formamos para hacer el banco. Esto no se trata solamente de tener dólares para contratar banqueros, hay que formar a esos banqueros en que este no es el mismo tipo de banco, ¿ya? Y entender los sectores y los desafíos estructurales, que es un poquito lo que planteaba Diego. Y a propósito de ese proyecto prebancario, poder viabilizar una licencia bancaria con la creación de una figura jurídica e ir vinculando con los inversionistas. Un poco lo que estamos planteando es, creamos un banco, pero no de un día para otro, no de un momento a otro, sino que ir generando un proceso
que nos permita primero entender jurídicamente qué podemos hacer, entender los sectores, empezar a formar equipos de personas y que esa formación nos permita llegar a tener un banco, ¿ya? Si llega un inversionista y dice aquí hay 50 millones de dólares para crear el banco, tenemos que rechazarle la plata, porque no somos capaces de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es crear capacidades, crear una comunidad humana, personas, equipos, para sobre toda esa estructura poner ahí los millones de dólares requeridos para crear un banco. Por lo tanto, este no es un desafío de dinero, no es un desafío de plata, ni de dólares, ni de millones, es un desafío humano, de la comunidad humana, ¿ya? Y cuando hablamos de crear un banco, un poco decir en qué estamos hablando, de lo que estamos hablando es de crear un banco y aquí como una decisión, una línea editorial que está fijada. Estamos hablando de crear un banco. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué van a crear un banco si es una cosa muy difícil de sostener? ¿Por qué mejor no hacemos una cooperativa de ahorro y crédito? ¿Por qué no una fintech? ¿Por qué no mejor un fondo? ¿Por qué no mejor nos prestamos plata entre amigos y decimos no? Esto se trata de crear un banco porque la propuesta es transformar el sistema financiero, porque queremos llevar al ser humano a esa lógica. A mí me gusta mucho mostrar esta foto porque queremos llegar hasta este tipo de tableros a poner la dignidad humana. Queremos que la economía deje de ser números, que la economía sea dignidad humana y eso lo proponemos creando un banco, ¿ya? Y cuando hablamos de un banco, hablamos del corazón de la economía. Y un poco contarle, entendemos el banco como el corazón de la economía, y no un corazón que bombea dinero así artificialmente, sino que un corazón que es un músculo pensante, un órgano pensante que va entendiendo los desafíos de la sociedad, que mira los desafíos de la sociedad, que va mirando qué es lo que la sociedad tiene, y que toma el dinero que no tiene ideas, el dinero que está en el fondo sin ideas, y lo hace fluir hacia la economía donde hay ideas que no tienen dinero. ¿Qué tipo de ideas? Ideas que construyen la sociedad que queremos, a la que queremos avanzar. Porque en el fondo la idea de la banca ética tiene que ver con que el banco entiende el rol clave que juega en la economía. De ahí viene la idea de la banca ética. Soy banco ético porque entiendo que juega un rol en la economía. Nosotros siempre decimos la sociedad de consumo la crea el crédito de consumo. No la crean los ciudadanos, la crea el crédito. Entonces el banco entiende su rol en la economía y va financiando. Y un poco mirando Latinoamérica, y aquí me quiero meter en el estudio de prefactibilidad, estos que están a la izquierda son los bancos que hoy día existen en Latinoamérica, que son parte de la Alianza Global de Banca con Valores, que es un tipo de banca ética que existe, ¿ya? No hay ninguno en Uruguay, no hay ninguno en Chile, no hay ninguno en Brasil, no hay ninguno en Argentina, ¿ya? Están en Perú, en Colombia, en República Dominicana. Y fuimos nosotros a conversar el año pasado con el fondo, con el FMO, que es el Banco de Fomento Holandés, ¿ya? Y le fuimos a decir que queríamos crear un banco ético en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Brasil. Y lo que nos dijeron de los holandeses es que ellos no financiaban ni Chile, ni Argentina, ni Uruguay, ni Brasil. Entonces dijimos, no es posible hacer un banco. Y no lo financian porque en la lógica del financista europeo se entiende Latinoamérica como banca de los pobres. Se entiende a propósito de la pregunta de la inclusión. O sea, el mundo financiero entiende los desafíos latinoamericanos como banca de los pobres, inclusión financiera, el microcrédito, el tema de la pobreza, ¿ya? Y yo les quiero mostrar esta lámina porque les quiero decir es que nosotros no estamos creando una banca de los pobres ni un banco para inclusión financiera. Estamos queriendo no ir hacia el tema de superar la pobreza, sino que ir hacia la lógica de cambiar la sociedad para que estructuralmente superemos la pobreza. Esto no es banca de los pobres, esto es banco de desafíos estructurales. Este es un gráfico chileno que les quiero compartir, no por el dato, sino que porque los quiero invitar a pensar, y con esto vamos terminando, invitar a pensar una manera distinta de entender la banca. Este es un dato de la Encuesta Nacional de Salud en Chile. En el eje de las X están los años de escolaridad y en el eje de la Y está el número de dientes en la boca que tiene una persona adulta. Lo que ocurre en Chile, que yo creo que es una realidad muy extrapolable en Latinoamérica, es que 5 años de escolaridad representan 13 dientes en la boca. Y 15 años de escolaridad representan 23 dientes en la boca. Cuéntense los dientes que tienen en la boca y pueden saber cuántos años estudiaron. Eso es parte de nuestra realidad latinoamericana, ¿ya? Es parte. Que el problema no es solo pobreza, el problema también es educación. Y entender Latinoamérica desde una mirada más compleja nos permite pensar los desafíos del banco. ¿Me siguen la idea, cierto? En este gráfico es la misma idea. En el eje de las X están los años de escolaridad y en el eje de las Y está el índice de, lo voy a decir bien, el índice de prevalecencia de obesidad abdominal, o sea, ponchera le decimos en Chile. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? Guata. ¿Cómo le dicen? Barriga. Barriga. Entonces esto relaciona, en el caso de las mujeres, 5 años de escolaridad representan el 65% de prevalecencia de barriga y 15 años de escolaridad, 25%. O sea, hay una relación directa entre años de escolaridad y guata,
y obesidad. ¿Ya? En el caso de los hombres, 5 años de escolaridad representan 25, y en el caso de los hombres, a pesar de los años de escolaridad, sube igual. Ahí nos afecta todo. Hay un problema ahí que es distinto. Entonces, ¿yo por qué les quiero mostrar esto? Porque de alguna manera la idea de la banca ética lo que busca es transformar la manera en que entendemos los desafíos latinoamericanos. Nosotros ya no somos un continente donde los niños se mueran de hambre, estamos en un continente donde los niños se están empezando a morir de gordos. Entonces, cuando hablamos de banca ética, hablamos de abordar este tipo de desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana, lo que estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, nuestra relación con la naturaleza, qué comen nuestros hijos, es parte de lo que este banco quiere abordar. Por eso esto no es banca de los pobres, esto es banca de desafíos estructurales. Y tiene que ver fundamentalmente con cambiar la lógica. Por eso a mí me impactó tanto lo de los europeos, porque el sistema financiero entiende Latinoamérica como la señora chola del altiplano, y entendemos Latinoamérica como el pobre del altiplano, como el caficultor. Y no, nuestra pobreza tiene que ver con la violencia en la ciudad, con las favelas de Sao Paulo, tiene que ver con las villas miserias en Argentina, tiene que ver con la segregación. Nuestra pobreza tiene que ver hoy día con paz social. Seguramente esa señora que vive en el altiplano, la calidad del agua que toma es mejor que la que toman ustedes aquí en Montevideo. Y respira mejor aire que el que se respira en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Por lo tanto, es cambiar la manera en que entendemos Latinoamérica. Porque el problema ya no es la pobreza del altiplano, el problema es que nos estamos consumiendo el Amazonas, el problema es que nos estamos consumiendo los bosques de la Patagonia, el problema es que tenemos contaminados los océanos. ¿Me sigue la idea? Entonces, este estudio de prefactibilidad, de alguna manera, lo que invita es a repensar los desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana. ¿Por qué no pensamos un banco que aborda los desafíos de la tercera edad, que es un problema que viene? Empecemos a pensar un banco que financia ese sector. Que no se trate solamente de financiar empresas bonitas, empresas B, empresas que lo hacen bien, sino que un banco que aborda desafíos y que, como decía Diego, transforma esas empresas. Entonces le dice, tú hoy día no cumples criterios de impacto, pero si haces esto, esto y esto, te podemos financiar. Si tú cambias esta práctica, te podemos financiar. Si tú cambias esta manera en que hacer las cosas, te podemos financiar. Un banco, en el fondo, que desde el poder del dinero invita a las empresas a cambiar. Imagínense un banco que pueda transformar las ciudades y transformar las ciudades latinoamericanas en ciudades de transporte eléctrico. O como ya dije, un banco que pueda transformar la manera en que nos alimentamos, la manera en que... Por lo tanto, la idea un poco de este banco es mirar desde el ser humano, abordar los desafíos estructurales de la sociedad latinoamericana, ¿ya? En 3 ámbitos. En el ámbito de la educación y la cultura, que tiene que ver con la relación del ser humano con las ideas, financiar la relación del ser humano con las ideas. En el ámbito del desarrollo social, financiar la relación entre los seres humanos, la paz social. Por eso muy bien el ejemplo que daba Diego, nuestro tema social no es superar la pobreza, nuestro tema social son las ciudades, son la infraestructura pública, son las plazas, son las canchas de fútbol. Esa es la mirada social que le damos al banco. Y por el lado de la naturaleza y el medio ambiente, financiar la relación de los seres humanos con la tierra, la manera en que producimos. ¿Ya? Y hemos definido en estas 3 áreas 9 desafíos estructurales con los que queremos provocar que ustedes hagan el estudio. La idea no es que se queden con estos 9 desafíos, la idea es que los estudien y los cambien, si es que para la realidad de esta parte del continente, del Río de la Plata, estos desafíos son distintos. Claro, porque cuando uno piensa en un país como Chile, la educación es muy importante y no es tan importante el turismo, pero en Uruguay el turismo es muy relevante, según yo entiendo. Entonces, en el fondo tiene que ver con identificar. Por lo tanto, dice, ¿por qué no pensar latinoamericanamente hablando los desafíos de turismo? Y no solo desde la perspectiva de Uruguay, sino que desde la perspectiva del Río de la Plata, y salir de la lógica construida ficticia de los países, o empezar a pensar, en la pobreza estructural del Caribe, o en lo que ocurre en el bioma amazónico. En el fondo, la invitación del estudio de prefactibilidad es salir de los países, salir de la idea de la nacionalidad, romper las fronteras de los países y poder identificar entre todos juntos cuáles son los desafíos estructurales que tiene la sociedad latinoamericana, que este banco va a abordar en estas 3 líneas, en educación y cultura, en desarrollo social. Y este estudio de prefactibilidad, en términos concretos, se trata de generar una versión mártir, que le llamamos versión mártir porque es un documento que vamos a escribir rápido para sacrificarlo, ¿ya? Que escribamos, por ejemplo, los desafíos de turismo sostenible que tiene el Río de la Plata, los desafíos en ciudad, los desafíos en alimentación, y eso someterlos a un proceso de discusión con los sectores, con los gremios, con los colegios, con los sectores de vivienda, con esas cooperativas que decía Diego, con los inversionistas, y que este estudio de prefactibilidad no se trata de que 2 o 3 expertos se encierran en una oficina a diseñar el banco,
sino que se trata de abrirlo a la sociedad, de generar un proceso de discusión con la sociedad en las ciudades, en el interior de Uruguay, en el Amazonas, en la cordillera, en la Patagonia, generar un proceso que nos permita de una manera bottom-up, o sea, desde abajo hacia arriba, poder identificar esos desafíos estructurales de la sociedad. Y a partir de ahí, de ese estudio de prefactibilidad, poder pensar en pasar aquí en Montevideo de este estudio de prefactibilidad a una etapa prebancaria que nos permita empezar a identificar estas empresas que cumplen criterios de impacto y que cumplen criterios de riesgo de crédito para poder empezar a incubar las capacidades de poder ser banco. Por lo tanto, la invitación es súper concreta, es crear un banco, pero no crear un banco uruguayo, sino que entre todos nosotros, los latinoamericanos, crear un banco en Latinoamérica para, desde Latinoamérica, poner en el centro la dignidad humana para abordar los desafíos estructurales de nuestra sociedad hoy y para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Seba. Gracias, Diego. Gracias a todos. Estamos a 10 minutitos, un poquito menos del break. Vamos a recibir a Pilar. Pilar es coordinadora de FIS. FIS es una plataforma y un festival de innovación social que en Uruguay está hace 4 años. Promueve todo lo que tiene que ver los proyectos de impacto. Une básicamente en esos proyectos a los sectores académico, público, privado y la organización civil. Y Pilar nos va a contar un poquito el plan de FIS de este año y nos vamos. Hola, muchas gracias a todos por venir. Antes de empezar, vamos a ver un video de lo que fue FIS el año pasado. Nosotros entendemos que la escuela es una escuela que produce conocimiento y que además la realidad se construye y cómo se construye se puede transformar. Cada indivíduo, cada pessoa envelhece de forma totalmente diferente. E nós precisamos respeitar isso. Os adultos maiores neste país. E é muito importante que nós olhamos para eles. O que é que nós vamos fazer? Parece que es un problema muy simple, que el océano y el plástico no deben estar mezclados uno entre el otro. La solución mágica, nosotros creemos que no existe. No, el problema existe y si paramos ahora el uso del plástico, igual el problema va a continuar varios años más. En proyectos comunitarios donde poder brindar oportunidades para que jóvenes como yo, que tienen un contexto muy complejo, un contexto vulnerable, podamos encontrar nuestro proyecto de vida, podamos superarnos, podamos realmente valorar y darnos cuenta de que más allá de vivir en un contexto difícil, teníamos que transitar prejuicios y teníamos que poder optar todas las oportunidades. En nuestro querido Uruguay, vislumbramos siempre nosotros en el horizonte la construcción de un país con oportunidades. ¿Os acordáis cuando decías vosotros a vuestros hijos, estudiad, prepárate, vas a ver que llegás con esfuerzo, con tenacidad, llegarás? Hoy por hoy lo importante es estar en los centros educativos. Bueno, un poco lo que dijo Bebo, FIS es un movimiento de participación colectiva que busca, impulsa acciones de transformación hacia una sociedad más justa e inclusiva. Es un festival que tiene como objetivo visibilizar a todos los agentes de cambio, a todos los que trabajan en acciones de innovación social y medioambiental. Lo que viene desarrollando FIS en Uruguay hace 4 años, este año es la 4ª edición, es una plataforma de innovación social generando que estar presente durante todo el año. Esa es
hasta ahora los momentos FIS del año planificados. El primero en el que estamos, Banca Ética más FIS. Segundo, Día B más FIS, el 24 de julio, ya también lo pueden ir reservando. Día B más FIS es un encuentro con todos los que están trabajando en las nuevas economías para poder dialogar, conversar y buscar nuevas formas de hacer economía. Después tenemos el Congreso de Neurociencia y Educación Emocional, que busca visibilizar los programas de educación emocional. Vamos a contar con la presencia de la maestra Carmen Albana Sanz, que fue premiada en Cataluña, es uruguaya. Es la que salió en el video hablando también, estuvo en el FIS el año pasado. Y además de David Bueno, que es un capo en la neurociencia y la educación, 31 de agosto. El Cosquín Rock este año FIS se suma para generar que este evento masivo de rock de 2 días, que es un festival de música, se convierta en un evento responsable desde lo social y lo medioambiental también. FIS va a estar como ayudándolos en hacerlos responsables. Después el espacio de innovación cultural, el Cosquín Rock, 4 y 5 de octubre, primer fin de semana de octubre. Espacio de Innovación Cultural, 10 de octubre. Este es un espacio donde los que están haciendo cultura y las empresas que apoyan la cultura, es un espacio para que se junten a dialogar y se crea el intercambio entre ellos. También se trabajan los temas que se trabajan en la innovación social a partir de las artes. Está bueno. Y por último, 30 de noviembre, FIS Parque, que es el evento que estaba en el video principalmente, y Charlas de Mente y FIS Niños. Charlas de Mente son conversaciones sobre temáticas de innovación social, como profundas y enriquecedoras entre los diferentes agentes que se juntan dentro del parque, que es básicamente una representación de toda la sociedad. El parque es un festival abierto de música que tiene food trucks, espacios para niños, plaza de comida, una feria sustentable, un espacio de Involucrate que están las ONGs y una parte de proyectos también, de exhibición de proyectos de impacto. Eso es FIS. Y antes agradecer al World Trade Center que nos recibió, a MySuite, que es el alojamiento oficial de FIS, a Salus, Magnifique, Good Life, Danone, Carioca, todos los que nos van a convidar y nos convidaron ya con algo rico, a las organizaciones atrás de esto, Agencia Neto, FIS, Banca Ética, Sistema B, Fundación Dinero y Conciencia, Avina, a las Naciones Unidas, Asuntos Públicos. Asuntos Públicos, perdón. Eso. Genio. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Por registrar. Bueno, nada, salgan al break, a la vuelta del break van a haber 2 talleres, el de Banca Ética y Menos es Más, así que los esperamos en unos minutos de nuevo. 2 instancias súper recomendables. Gracias a Pancho Belch. Gracias.